Bien, pues vamos a la página 116. Bien. Página 116, capacidad de carga y crecimiento poblacional. Dice que la carga biótica máxima o capacidad de carga ambiental K es el tamaño máximo de la población que un ambiente puede soportar. Eso tiene que subrayarlo, ¿bien? Cada ambiente en el planeta Tierra, o cada biodiversidad o ecosistema tiene una carga poblacional que puede resistir. Bien, igual así como el planeta Tierra puede soportar cierta capacidad de seres humanos, porque después de ahí ya no puede sustentar la vida en el planeta. Bien, sé que en la naturaleza, además del alimento, existen muchos factores que pueden potenciar o evitar el crecimiento de una población. Entre ellos están la disponibilidad de recursos como albergues, sitios de reproducción y escondite. Estos factores son limitantes del crecimiento poblacional y puede ser una independiente o dependiente de las densidades poblacionales. ¿Esto por qué? Si se da cuenta, Panamá hace casas, hablando de los seres humanos, para el área de Chorrera, Pacora, pero en esas áreas casi nunca hay agua o nunca hay luz. ¿Por qué? Buenos Porque, días, profe, disculpe que le interrumpa. buenos días, ¿Qué página estamos dando? página 116, dinámica poblacional. Entonces, como le digo, no importa cuántas casas hagan o lugares hagan para vivir, porque obviamente son necesarios porque la población está en aumento, si no puede mantener o sustentar la vida. Porque allá no hay agua casi nunca, no hay luz, a cada rato se va la luz, ve a la gente quejándose y tirándose a la calle porque no hay luz, no hay agua y estas cosas. Y todo se debe a que se hace una mala planificación y por el crecimiento poblacional. Bien, sigo. Dice, factores independientes de la densidad. Los factores independientes de la densidad o denso independientes alteran el crecimiento poblacional sin importar la densidad poblacional. Bien, es decir, son aquellos que van a ejercer el mismo efecto sobre la población, cualquiera que sea el número de individuos presentes. Eso lo subraya. Bien, no importa obviamente cuánta población haya, ellos no tienen nada que ver con la población. Ellos van a seguir existiendo y va a seguir sucediendo. ¿Cómo qué? El clima, la luz, la calidad del suelo, los desastres naturales, la contaminación, los plagues y los herbicidas. Eso lo subraya. Bien, no importa, el clima va a seguir siendo el clima y no se va afectado por la cantidad de población. Si hay que llover, va a llover. Si va a haber un huracán, va a haber un huracán. Si va a haber un terremoto, va a haber un terremoto. No importa cómo lo vea, sea como sea, ellos no se ven afectados por la cantidad de personas que vivan en un lugar. Dice que los factores independientes de la densidad son principalmente de origen climático. Cuando elementos como la temperatura y la precipitación son extremos, por ejemplo, un invierno más frío de lo normal puede causar la muerte de muchos animales, mientras que extremos de las precipitaciones escasas o abundantes pueden causar tanto sequías como inundaciones, ambas con efectos devastadores sobre las poblaciones. Bien, eso es lo que pasa ahora. El cambio climático ha llevado al hombre al extremo de no saber qué es lo que va a ocurrir en el clima. Por lo tanto, el hombre no está preparado. De repente, si va a haber una sequía, ocurre y no sabe qué va a ocurrir porque el verano se extendió. Si va a haber una nevada muy fuerte, de repente la puede predecir, pero no por los días o la cantidad de días correctos. Por lo tanto, va a morir gente. Entonces, es lo que ocurre. Como ahora que en Brasil se puso a nevar porque había 12 grados Celsius, cosa que nunca había pasado, empezó a nevar, nadie se esperaba eso, nadie en Brasil estaba preparado para una nevada, Estados Unidos y Canadá no estaban preparados Profe, disculpe, nunca en la vida, nunca en la historia había nevado en Brasil. en esa ciudad, no, donde nevó nunca, ahí no, Ah, porque acuérdense que Brasil, o sea, puede haber nevado hace muchísimos años atrás, pero Brasil es un clima tropical, ellos no tienen. Acuérdense que Brasil, igual que Panamá, temporada seca, temporada lluviosa. Ellos no tienen 4 estaciones. Ellos no tienen nieve. ojalá nevara aquí en Panamá. Sí, sí. Si nieva aquí en Panamá, entonces estaríamos en problemas como en Brasil, ¿no? Como ellos no estaban preparados, ellos tuvieron que hacer muchas cosas. Los cultivos se dañaron porque no estaban preparados para la nieve. Las personas no podían seguir a trabajar porque nunca había nevado, así que las calles estaban llenas de nieve.
todas esas cosas afectan a la larga al ser O sea, humano. pero yo digo que trabajen lo de menos porque, por ejemplo, las empresas se justifican. Lo malo sería los que tienen trabajo independiente. También igual que, como le digo, pues los alimentos. Los alimentos, bueno, no nevó por tantos días. La cosa es que se alargue la nevada. Bien, porque el clima llegó a estar a 12 grados. Imagínense, el clima no llegó a estar ni bajo cero, ni tan bajo, 12 grados. O sea, 12 grados que en Estados Unidos o en Rusia es una temperatura fresca para ellos o agradable. Bien, cosa que aquí en Panamá nunca vio 12 grados. Siempre hay 30, 20 y algo. Nunca baja de 20 y algo, 25, 27 grados. No, profe, lo mínimo que yo he visto es 19, aquí en Panamá. 19 grados, bueno, 19 grados y aún así no ocurre, no hay nieve, porque usted siente el día fresco. Pero, ¿por qué hay tanto calor en Panamá? La humedad es importante. Panamá es un país tropical, o sea que siempre va a haber una humedad muy alta. Igual como le digo en Brasil y los otros países. Por eso se le hacía raro que nevara. Bien, es como Estados Unidos, que la ola de calor que impactó a Estados Unidos y Canadá se extendió más de lo normal, el verano llegó a una temperatura demasiado alta y entonces la gente se empezó a morir de calor. Bien, sí. Profe, subió tanto así Busque para que vean. Yo creo que hubo un día que hubo hasta 40 grados, creo que fue. Bien, la gente muere porque acuérdense que las personas no están acostumbradas al calor. Es como si en Rusia hubiera 40, 35, 36 grados como hay aquí a veces o 34. La gente en Rusia le da insolación y se muere porque está acostumbrado a tener una temperatura normal de unos 20, 30, está fresco, hace sol. No están acostumbrados a tanto. Bien. Recuerde que el clima no tiene nada que ver, como dije, con la dinámica poblacional o con las poblaciones. El clima solo ocurre y ya. Bien, en cambio el ser humano se afecta al clima porque a medida que vamos haciendo cambios en la Tierra, el clima se ve afectado y a la larga el clima nos va a afectar. Bien. Dice que los efectos catastróficos también son independientes de la densidad. Los huracanes, los tsunamis, los incendios forestales, los terremotos y las erupciones volcánicas pueden arrasar con poblaciones enteras en minutos. Si algunos organismos sobreviven a las catástrofes, tal vez no encuentren alimento, luego terminarán muriendo. Bien, no recuerdo ahorita mismo en qué. Ajá, Turquía y Grecia y Italia están encendidos porque hay una, ¿cómo se llama eso? Incendios forestales por todos lados. Turquía es el país más afectado, tiene yo no sé cuántos días que no apagan el fuego. Tuvieron que pedir ayuda internacional. ¿Y por qué se prendió? No porque alguien fue y encendió la selva, por la temperatura. La temperatura estaba tan alta que se prendieron las hojas secas y al prenderse las hojas secas, se prende todo. Bien, si alguna vez ahí en el interior, cuando hacen la parte de quema y rosa, la gente cuando va a quemar, que corta el monte y empieza a quemar para que no quede nada, no quede, o sea, toda la tierra vieja y las hojas viejas, todo eso se queme para ellos volver a cultivar. Ellos siempre buscan la manera que sea un día muy soleado. Porque aunque no lo crea, la temperatura y el calor cuando hay un incendio evita que se apague, porque a medida que hay temperatura muy alta va a seguir ardiendo. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasó en Turquía. En Turquía se prendió y han tenido temperatura alta como por un mes o 2 semanas, una cosa así que va el incendio, y por eso no han podido apagar el fuego. Entonces, en Grecia pasó lo mismo y en una parte de Italia también pasó lo mismo. Todo eso es pegado al mar Egeo. Bien, ¿y qué ocurre en el mar Egeo? Es una zona turística. Han tenido que sacar a toda la gente de los hoteles que fueron de vacaciones, que no sé qué, sacarlos y llevarlos a otra zona porque están en peligro de que el fuego llegara hasta allá. Eso ha sido una devastación muy grande. A varios países han mandado aviones y cosas para poder apagar el fuego porque está destruyendo ecosistemas demasiado y también ha muerto gente. Entonces, eso ocurre con la temperatura. Como le digo, son cosas que no afectan a la densidad de una población, pero la población y la densidad de población sí afecta el clima, porque entre más personas viven en la Tierra,
más contaminación hay, más manera de buscar dónde vivir a esta persona. Hay que destruir los ecosistemas para poder hacer casas. Toda esa cosa afecta al clima y a la larga el clima nos afecta a nosotros. Dice que por último está el efecto antrópico, es decir, el que producimos los seres humanos, dado que nuestra actividad cambia drásticamente las condiciones de los ecosistemas naturales. Las personas desviamos ríos y construimos represas, alteramos la disponibilidad de agua, talamos bosques y construimos sobre ellos o los transformamos en cultivos. Esta destrucción de hábitat afecta a la población sin importar su densidad. La contaminación también causa la muerte de muchos organismos, disminuye el número de áreas que pueden habitar en la población. Todo esto que he dicho es en el área de la parte de los animales. Bien, cada vez que se hace una casa, destruimos ecosistemas. Acá por donde yo vivo están construyendo una barrera nueva en un cerro que era pura selva, destruyeron eso, voladura de piedra, se escuchaban las explosiones. ¿Qué ocurrió? Al destruir ese ecosistema, acá abajo en la barriada han aparecido animales que no habíamos visto. En estos días había una zarigüeya por acá por la casa. Después había que la vecina vio una zorra. Después el vecino por allá vio un mono. Entonces los animales han tenido que escapar de allá porque destruyen donde ellos viven y tienen que salir. Bien, a la larga dañan los ecosistemas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que buscar dónde vivir. Entonces, como tiene que buscar dónde vivir a causa de la dinámica poblacional, porque somos demasiados ya, destruimos el ecosistema y entonces afectamos la dinámica poblacional de los animales. Bien, vamos a ver los factores dependientes de la densidad. ¿Qué depende de la densidad? Los factores dependientes de la densidad o denso dependiente se evidencian cuando sus efectos varían según la densidad o el tamaño de la población. Eso lo subraya. Estos alteran la tasa de natalidad, mortalidad o producen emigraciones y se hacen más efectivos cuando aumenta la densidad de la población. Estos factores incluyen relaciones interespecíficas, es decir, aquellas que se establecen entre individuos de especies diferentes como la herbivoría, la depredación, el parasitismo y la competencia. Eso lo subrayan, ¿bien? Los que están en negrita ahí es lo mismo que acabo de leer. Esta última a su vez puede ser intraespecífica, es decir, que ocurre entre individuos de una misma población. Vamos a ver cómo afecta la herbivoria. Ocurre entre una población de animales y una población de plantas. En este tipo de relación, la primera población se alimenta de la segunda. Por ejemplo, muchas aves se alimentan de los frutos de las plantas o del néctar de que producen las flores. Los conejos y la vaca se alimentan de pasto, entre otros muchos ejemplos. Si la población herbivoria depende de la disponibilidad de plantas de la que pueden alimentarse, en esta relación los animales obtienen alimentos necesarios para sobrevivir. Las plantas pueden ser perjudicadas al ser consumidas o pueden ser beneficiadas cuando los animales contribuyen con la polinización y la desperdicio de las semillas. Aquí es donde entra el tema de cable de la cadena alimenticia. Si hay una planta en específico, porque hay animales que comen plantas en específico. Hay animales que nada más comen bayas específicas, hay animales que nada más comen una hoja específica. Por más que sean herbívoros, hay animales así. Entonces, si un animal herbívoro se alimenta de una planta específica y esa planta, vamos a decir que, por ejemplo, el ser humano, vamos a decir que en este caso el ser humano afecta a la planta porque la cosechó en exceso y ya quedan pocas, obviamente el número de los herbívoros que comían esa planta también va a disminuir porque su cadena alimenticia se ve afectada. Es igual que si hay un desastre natural, hay un incendio forestal, como lo que dije antes, y se queman todos los árboles que come ese animal obviamente va a morir de hambre y va a desaparecer. Al desaparecer ese animal, desaparece el animal que sigue en la cadena alimenticia, que es el que se come a ese. También desaparece, así sucesivamente. Por eso la cadena alimenticia no se puede ver golpeada. Tampoco puede haber un exceso de un animal. Si hay un exceso del animal que come esa planta, obviamente la va a hacer desaparecer. Y al haber un exceso de ese animal y desaparecer la planta, quizás otros animales que comían esa planta van a morir. Todo tiene que estar equilibrado. Bien. Depredación es la relación entre dos poblaciones de animales en la que una especie se alimenta de otra. En otras palabras, el acto de quitar la vida a un organismo y comérselo. En este tipo de relación, el organismo que quita la vida se denomina depredador y el que pierde se denomina presa.
La abundancia de presa conduce al aumento de depredadores y cuando esto disminuye aumentan la cantidad de presas. La relación presa-depredador crea un ciclo en el que la variación del número de individuos no ocurre al mismo tiempo, sino que siempre hay un tiempo de respuesta que se evidencia en ciclos desfasados de depredadores y presas. Ejemplo de esta interacción son los lobos que se alimentan de conejos, las arañas que comen insectos, las serpientes que cazan y se alimentan de ratones o aves. ¿Qué ocurre en la depredación? La depredación es lo que hablé la vez pasada de los tiburones. Los tiburones son los que mantienen los ecosistemas en el mar. Si el tiburón desaparece, toda la cadena alimenticia del mar se daña. Bien, el tiburón es uno de los mayores depredadores del mar. Entonces, ¿qué ocurre? Como él se alimenta de cierta cantidad de peces, ya sea por diario o mes, y el ser humano le quita eso pescando, en algún momento él va a morir de hambre, por más que tenga que buscar peces en otro lado. Y es lo que ocurre con el león en la sabana. El león, cuando el área donde él está ya no hay presas, él tiene que movilizarse a otro lugar. ¿Y qué ocurre? Cuando él se moviliza a otro lugar, se encuentra con otra manada y tienen que pelear por el territorio. ¿Y eso qué implica? Muerte de leones. Cuando los leones mueren, las presas aumentan. Y si las presas aumentan y son herbívoras, van a matar a las plantas porque van a comer en exceso. Todo tiene que estar equilibrado. Todo es dinámica de población. Bien, siempre tiene que haber un porcentaje de depredadores, un porcentaje de herbívoros, un porcentaje de productores. Todo tiene que llevar un nivel, ¿cómo se dice? Equilibrado. No puede haber más de uno ni menos del otro. Bien. Parasitismo ocurre cuando un organismo llamado parásito se alimenta de otro más grande. El nombre de hospedadores. Bien. En este tipo de relación, el parásito le causa daño al hospedador. Los parásitos pueden vivir dentro del hospedador endoparásitos. Eso lo subraya. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides, un nematodo que parasita muchos mamíferos. Y otro puede vivir por fuera, ectoparásitos, eso lo subraya, como el caso de muchos hongos que parasitan las hojas de la planta, por ejemplo, la Emileia bastarix, comúnmente conocida como la royal del café. Bien, importante. Todo lo que estoy leyendo ahorita, usted el día del ejercicio yo le voy a decir que lo explique con su propia palabra. Bien, por eso no le estoy poniendo de subrayar eso. Usted lo puede leer, lo puede decir con su propia palabra. Entonces, los parásitos, todos conocemos los parásitos, cucaracha, no, perdón. La garrapata, la pulga, el mosquito, aunque no lo quiera, es un parásito porque se alimenta de usted, él vive de usted. Hongos, todo eso son parásitos. Bien, entonces, los parásitos también son necesarios en la cadena alimenticia porque ellos tienen un equilibrio en que hay animales que comen parásitos, hay animales que comen hongos, hay animales que comen mosquitos, hay animales que comen insectos como la garrapata y la pulga. Por lo tanto, son necesarios para mantener la cadena alimenticia. Competencia es el tipo de relación que se da cuando dos o más individuos intentan utilizar el mismo recurso y este es limitado. Como le dije, van a pelear por territorio, espacio, energía y nutrientes. La competencia puede presentarse entre individuos de la misma especie y entre individuos de diferentes especies. Por lo general, la competencia intraespecífica suele ser más intensa debido a que las necesidades de los miembros que compiten son muy similares en términos de espacio, nutrientes, luz y otros recursos. Sus ejemplos de relaciones de competencia, las que establecen la planta del desierto por el agua o los árboles de la selva por la luz. Si alguna vez ha visto un árbol en la selva, siempre va a pelear por la luz. Hay árboles que no crecen tanto en la selva porque los otros árboles crecen tan alto para ellos tener toda la luz y los árboles de abajo cuando van creciendo les cuesta obtener luz. Por eso que en la selva hay muchos árboles virados, porque cuando usted vaya a caminar al interior o a un lugar donde haya bastante árboles y ve un árbol creciendo de lado, se va a dar cuenta que cuando pega la luz, ahí es que está cayendo un poquito de luz, entonces él se vira hacia allá para que le dé esa luz. Hay algunos que no logran ni crecer porque como la luz no le da, simplemente se mueren. Bien, esa es competencia para mantenerse vivo. Igual el ser humano lo hace, ¿no? Cuando va a conseguir un trabajo,
Todas las cosas que tiene que hacer, tiene que competir. Bien, página 118, la estrategia de vida. Las estrategias de vida son un conjunto de adaptaciones que influyen en la supervivencia, la edad de reproducción. Bien, eso lo subrayo. Algunos elementos de la estrategia de vida son el tamaño corporal, la madurez sexual, el número de eventos reproductivos, la longevidad, el sistema de apareamiento, la supervivencia según la edad y las estrategias reproductivas. Esos elementos los tienen que subrayar. Bien, entonces, todas las cosas de este tipo afectan la densidad de población y afectan a los individuos. ¿Por qué? Obviamente, en la naturaleza hay animales que viven muchísimos años. Las tortugas pueden vivir 100 y pico años, hasta 200 años. En cambio, un perro o un lobo o estos animales caninos no viven esa gran cantidad de años, viven menos, 10, 12, 15 años. Bien, sabía que el conejillo de India solamente vive 7 años. Después de 7 años se muere. Los hurones viven entre 10 a 11 años. O sea, los animales tienen un periodo de vida corto y hay otros que tienen un periodo de vida largo. Vamos a ver, dice, el tamaño corporal de los organismos afecta su supervivencia y reproducción de distinta manera. Los organismos con tamaño muy grande pueden defenderse mejor, soportar cambios ambientales en forma exitosa, en comparación con organismos pequeños, y almacenar energía para no depender únicamente de alimentos que encuentren el día a día. Por otro lado, los organismos más grandes necesitan mayor cantidad de energía, mayor cantidad de agua y mayor nutrientes. Pueden ser vistos más fácilmente por los depredadores. En el caso de los organismos pequeños ocurre lo contrario, pueden ocultarse más fácilmente de los depredadores, requieren menos alimentos, pero son más vulnerables a los cambios en el ambiente y a trasladarse de un lugar a otro pueden llevar mucho tiempo. Bien, todo tiene sus pros y sus contras. Si eres muy grande en la selva, los animales, tiene la ventaja de que los animales le temen, puede protegerse, puede caminar más rápido, recorrer distancias más largas en menos tiempo, por lo tanto puede comer de diferentes lugares. Pero a la larga también tiene una desventaja, que si hay un depredador por encima de ti, obviamente te va a ver más rápido y te va a matar más rápido porque va a ser más fácil de repente de capturar, porque si estás muy grande vas a ser un poco más lento. En cambio, los organismos pequeños tienen la desventaja de que como van a estar, les cuesta mucho moverse más rápido de un lugar a otro. Y además de eso, conseguir alimento porque tienen que luchar contra los más grandes, tiene la ventaja de que pueden camuflarse o evitar a los depredadores. Bien, todas esas cosas afectan. Madurez sexual. La madurez hace referencia en la etapa del ciclo de vida de un organismo en el cual es fértil. El principal objetivo del organismo en la naturaleza es vivir lo suficiente para poder reproducirse y pasar su genes de una nueva generación a otra. Obviamente es así. Supuestamente los organismos o los animales que viven menos tienen capacidad de reproducción más rápida. Bien. Un gato dura embarazado, creo que son 2 meses. En cambio, un elefante demora casi 1 año en dar a luz. Entonces ahí se ve la diferencia. 21 meses creo, profe. Imagínense, 2 más de 1 años. año. Más Casi de 1 2. año en dar a luz. ¿Pero por qué? ¿Quién vive más tiempo? El elefante vive muchísimo más tiempo que un gato. Por lo tanto, a él no le importa tener 1 o 2 crías cada 2 años. Bien. En cambio, el gato tiene que reproducirse lo más rápido que pueda porque si no desaparece. Igual que las ratas, igual que los ratones. La mayoría de los roedores son así de rápido para tener hijos. Y no tienen 1 o 2, tienen 10, 15 bichos. Entonces, obviamente, ellos son un pocotón porque ellos no paran. Bien. En cambio, los animales, por otro lado, la selva, los leones, las hienas, estos animales así tienen 2 crías, 1 cría, no tienen tantas crías, porque ellos a la larga viven un poco más que estos otros animales. Bien, porque ellos prácticamente son los depredadores de la cadena alimenticia, los máximos. Bien, eso pasa. Obviamente hay que ver los factores ya exteriores cuando hablamos de la caza indiscriminada, que si destruyen los hábitats, ya eso es otra cosa. Entonces, dice, en general los seres vivos van a alcanzar esta madurez lo antes posible, en tanto logren desarrollar un tamaño corporal adecuado para la inversión de energía. ¿Qué demanda la reproducción? Ya sea en términos de poder
soportar un embarazo. En el caso de la hembra mamífero, estar en capacidad de luchar para defender un territorio y obtener hembras. En el caso de algunos machos, obtener suficiente energía para invertir la producción de huevos, semillas o esporas según es la especie. La mayoría de los animales alcanzan esta madurez bastante rápido a las pocas semanas o los pocos meses de nacido, en los primeros años. En el caso de los humanos, la etapa de prerreproductiva se ve prolongada por varios años, mientras adquiere el desarrollo mental y un aprendizaje intensivo sobre el mundo y la cultura. Obviamente nosotros los seres humanos tenemos un promedio de vida entre 80 a 70 años ahora. Antes se vivía más. Porque entonces el ser humano puede tener hijos desde que se, ¿cómo le digo? Desde que se desarrolla hasta que llega la etapa de la menopausia y la andropausia que le da al hombre y a la mujer. Entonces, ellos pueden tener hijos todo ese transcurso de su vida. O sea que si él vive 60 años, puede tener prácticamente 48 años de fertilidad, por decirlo así, para tener hijos. Bien, en cambio, y por eso el ser humano solamente tiene un hijo cada 9 meses. Bien, los animales no, los animales pueden tener, obviamente, hay animales que pueden tener, como le dije, 8 o 9 crías en un parto y después seguir teniendo más hijos. Bien. Dice que el número de eventos reproductivos. Profe, disculpe, entonces que un niño de 12 años podría embarazar fácilmente a una mujer de 40. Sí, porque ya es fértil. Si el niño ya se desarrolló y produce esperma, puede embarazar a una mujer de cualquier edad. Después que la mujer se haya desarrollado también. Bien, ahí es donde entra eso. Una cosa es que su cuerpo se desarrolle para tener hijos y otra cosa es que usted es listo mentalmente para tener hijos. Eso es lo que diferencia a los hombres de los animales. El animal, apenas que sabe que está en etapa reproductiva, él va a ir a reproducirse de una vez. Bien, pasa con los perros, pasa con los gatos, pasa con todos los animales que cuando hay una hembra en celo, él va directo a reproducirse si está en etapa de reproducirse. Usted no va a ver un cachorro de león tratando de montar una hembra cuando él sabe que no está listo para reproducirse. Bien, eso es lo que diferencia al hombre del animal, ¿no? Obviamente el hombre cuando sabe que está en etapa de reproducción, él no va a ir por ahí a agarrar a cualquier mujer y va a tener hijos a lo loco. Bien, entonces ya es diferente. Dice, el número de veces en que cada organismo tiene la oportunidad de reproducirse es determinante en el tamaño y la estructura por edades de la población. Mientras alguna especie puede reproducirse muchas más veces a lo largo de su vida, como los mamíferos en general, otras especies solo se reproducen una vez y después mueren. Bien, como es el caso de algunas mariposas. En el primer caso se producen juveniles constantemente, por eso hay individuos de distintas edades de la población. En el segundo caso, todos los juveniles se reproducen al mismo tiempo y crecen simultáneamente. Por ello es posible hablar de que en ellos hay un cohorte, es decir, grupo de individuos de la misma edad. ¿Qué ocurre? Hay animales que cuando están fértiles agarran y se reproducen de inmediato. Pero hay otros animales que tienen, si usted ha visto alguna vez, no, es que están en periodo de apareamiento. Están en periodo de apareamiento. ¿Qué significa eso? Todos los animales de esa misma especie están en ese periodo. Como todos los animales de esa misma especie están en ese periodo específico de apareamiento, todos los animales prácticamente tienen la misma edad. Porque si todos quedan embarazados al mismo tiempo, todos van a tener hijos de la misma edad luego. Y así se van a ir sucesivamente. ¿Bien? Profe, en los animales también se pueden ser prematuros, así como los hombres. ¿Quiénes? Los animales, porque a veces te dije de Messi y eso. Sí, los animales a veces pueden ser prematuros. ¿Qué pasa en la selva? Cuando un animal es prematuro, a veces le cuesta sobrevivir. Bien, va a depender de la mamá lo quiere o no lo quiere. Recuerde que hay animales que desprecian a veces a los hijos por cambios que sufren físicamente. Recuerde que como son animales, ellos están por instinto. Entonces ellos lo huelen. Ah, bueno, este tiene no sé qué y ellos lo saben por instinto. Entonces hay mamás que lo desprecian y lo tiran a un lado y ese animal muere. Bien, ¿qué ocurre? Obviamente, cuando hablamos de eso, en los zoológicos pasa mucho. Hay animales que nacen con ciertos cambios corporales o mutaciones
Y obviamente en los zoológicos o estos lugares de reservas naturales sí los agarran y los crían hasta que crezca, porque de repente puede ser que nació sin una pata o es ciego y ellos los crían de todas maneras para que crezca normal. Pero obviamente en la selva eso no pasa. Si el animal nace así, la mamá lo desecha, él va a morir ahí. Bien. Entonces, como le dije, también hay animales que además de hacerlo por época de apareamiento, lo hacen en cualquier momento. Si la hembra entra al celo, él va a tener hijo con la hembra y así sucesivamente. Bien. Y la longevidad es el tiempo de duración de vida de un organismo en términos biológicos. Se establece la longevidad de la especie como la edad promedio que alcanzan los organismos. Eso lo subraya. Por ejemplo, en la mosca la longevidad es un poco de unos días, mientras que en el perro y el gato doméstico pueden vivir entre 15 y 20 años. Y la tortuga gigante puede existir por más de 100 años. Bien. En plantas existen hierbas que viven menos de un año, mientras que hay árboles que viven cientos o miles de años. De hecho, los organismos más longevos son árboles que pueden vivir hasta 5.000 años. En la especie humana, la persona más longeva ha vivido los 122 años, pero la mayoría de las personas solo viven en el promedio hasta los 75 años, según las condiciones sociales del lugar donde habiten. Bien, es cierto, hay árboles que tienen miles de años, miles. Y hay animales como la mosca y otros animales como más que todos los insectos, son los animales que viven menos tiempo de vida. Bien. Y ya están los otros animales que viven un promedio de 15, 20 años, 25, 40 años. Y la tortuga, que es el animal que más vive, por decirlo así, que se sabe que vive más de 100 años. Bien. Pero los árboles sí son los seres vivos en la tierra que más años de vida tienen. Bien. En varias tribus de África, cuando van a hacer investigaciones, preguntan el tiempo de vida del árbol. Y que no, tiene 500, 800 años y está ahí. Según los ancestros que hemos tenido, ese árbol siempre está ahí y nunca se ha caído. Y es verdad, el árbol dura esa cantidad de tiempo. Bien. Bien, vamos a quedar hasta ahí. ¿Ok?